El sol del atardecer teñía el cielo en tonos de oro y carmesí, mientras la limusina de Ricardo Álvarez se deslizaba con sigilo a través de las ornamentadas puertas de la finca de los Álvarez, la propiedad de su hija. El hombre de 65 años se ajustó su impecable traje, un tic nervioso que había persistido incluso después de décadas como un titán de los negocios. Algo no encajaba. El jardín, que una vez fue un espectáculo de color y vida, yacía abandonado. La maleza ahogaba los rosales premiados que Sofía había cultivado con tanto esmero. La fuente central, antes un punto de orgullo, ahora gorgoteaba tristemente, cubierta de algas. Ricardo Álvarez frunció el ceño. Las líneas en su frente se profundizaron. 6 meses desde su última visita. 6 meses desde que Sofía había cancelado abruptamente sus almuerzos semanales. El mayordomo no salió a recibirlo. El vestíbulo de entrada, normalmente un torbellino de actividad, estaba tan silencioso como una tumba. El clic de los zapatos de vestir de Ricardo resonó en el mármol pulido mientras avanzaba, la inquietud creciendo con cada paso. Un sonido repentino le hizo detenerse, algo a medio camino entre un suspiro y un sollozo, proveniente del salón principal. Ricardo se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. La escena que lo recibió quedaría grabada en su memoria para siempre. 2 niñas pequeñas, no mayores de 5 años, estaban arrodilladas en el suelo de madera pulida. Sus vestidos, que reconoció como regalos de la Navidad pasada, estaban sucios y rotos. Su cabello dorado, que antes siempre estaba cuidadosamente arreglado en elaboradas trenzas, colgaba en enredos desaliñados. Elena y Lucía, sus preciosas nietas gemelas, estaban fregando el suelo con trapos inmundos. Por un momento, Ricardo quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Entonces, Lucía levantó la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de Sofía, se abrieron de sorpresa y miedo. Abuelo, la voz fue un susurro ronco, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. El sonido rompió el hechizo. Ricardo se arrodilló, ignorando la protesta de sus rodillas envejecidas, y abrió los brazos. Las niñas dudaron un momento agónico antes de correr hacia él. El olor a sudor y suciedad lo golpeó mientras las abrazaba. Sus dedos encontraron nudos en lo que una vez fue cabello sedoso y algo aún más alarmante. Pequeños bultos en el cuero cabelludo de Elena. Cicatrices. «Mis queridas, ¿qué ha pasado?», preguntó Ricardo en voz baja, luchando por mantener la voz firme. «¿Dónde está vuestra madre?». Elena hundió la cara en su pecho, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos. Lucía, siempre la más valiente de las dos, miró nerviosamente por encima del hombro antes de inclinarse para susurrar al oído de su abuelo. Las palabras que salieron de su boca inocente hicieron que la sangre de Ricardo Álvarez se helara. Mientras Lucía hablaba, los ojos del empresario recorrieron la habitación. Detalles que no había notado antes ahora gritaban por su atención. Quemaduras de cigarrillo en el brazo del sofá de cuero, una costosa botella de whisky casi vacía, volcada junto a un sillón, y allí, medio escondido detrás de una cortina, un cinturón de cuero con la hebilla manchada con algo que parecía espantosamente sangre seca. La historia que surgió fue una pesadilla. Su brillante y vivaz Sofía, encerrada en alguna institución psiquiátrica. Diego, el yerno en el que nunca había confiado del todo, convertido en un monstruo de cuento de hadas. Y sus nietas, sus preciosas niñas, reducidas a sirvientas aterrorizadas en su propia casa. Cuando Lucía terminó de hablar, un pesado silencio cayó sobre la habitación. Ricardo sintió algo caliente y húmedo en sus mejillas. Lágrimas. No había llorado desde el funeral de su esposa, más de una década atrás. Elena levantó la cabeza, sus grandes ojos azules llenos de preocupación. Una pequeña mano tocó el rostro de su abuelo, limpiando una lágrima. «No llores», abuelo susurró. «Somos fuertes. Mamá nos dijo que fuéramos fuertes». Algo se rompió dentro de Ricardo en ese instante. Sin embargo, junto con el dolor, llegó una determinación de acero que no había sentido en años. Él era Ricardo Álvarez,
el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre que se había enfrentado a juntas directivas hostiles y mercados volátiles sin retroceder jamás. Y ahora se enfrentaba al mayor desafío de su vida. Suavemente, Ricardo apartó a las niñas, sosteniéndolas por los hombros. Sus ojos, ahora secos y ardiendo con un fuego interior, se encontraron con los de ellas. «Escuchadme, mis queridas», dijo, su voz baja pero cargada de una promesa. «A partir de ahora, todo cambia. Estáis a salvo. Estoy aquí ahora, y nada malo os volverá a pasar. Nunca más». Las gemelas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa que solo ellas entendían. Luego, lentamente, como flores abriéndose al sol después de una larga noche, sonrieron. El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal resonó por la mansión. Las sonrisas de las niñas desaparecieron al instante, reemplazadas por expresiones de puro terror. «Es él», susurró Lucía, agarrando la mano de su hermana. Ricardo se levantó, alisándose el traje en un gesto automático. Su rostro se convirtió en una máscara de calma, la misma que usaba antes de cerrar tratos multimillonarios. Pero sus ojos ardían con una furia helada que haría retroceder al mismísimo diablo. «Quedaos detrás de mí, niñas», dijo en voz baja. «Es hora de que el abuelo tenga una charla con vuestro padrastro». El crujido de la puerta principal resonó en la mansión como un presagio oscuro. Ricardo sintió las pequeñas manos de las niñas aferrarse a sus piernas, temblando como hojas en el viento. Acarició suavemente su cabello, un gesto silencioso de tranquilidad antes de cuadrar los hombros y fijar su mirada en la entrada del salón. Diego Morales entró con la arrogancia de un hombre acostumbrado a dominar su entorno. Alto, bien vestido, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos. Se detuvo en seco al ver a Ricardo. «Vaya, vaya», dijo Diego, recuperándose rápidamente. «Qué agradable sorpresa, señor Álvarez. ¿A qué debo el honor?» La insinceridad en la voz de Diego revolvió el estómago de Ricardo. «He venido a ver a mis nietas», respondió, manteniendo su tono tranquilo pero firme. «Y parece que he llegado en el momento perfecto». Los ojos de Diego se entrecerraron al contemplar la escena. Las niñas aún aferradas a las piernas de su abuelo, los trapos sucios en el suelo, la botella de whisky volcada. Por un instante, un destello de algo miedo. Ira cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa. «Solo estaban jugando», dijo Diego, la tensión filtrándose en su voz. «Ya sabe cómo son los niños, imaginativos». Ricardo sintió que su ira bullía en su pecho. «¿Jugando?», repitió con incredulidad. «¿Con trapos inmundos, fregando el suelo?». Diego se encogió de hombros, caminando hacia el bar. Vieron a la criada hacerlo y quisieron imitarla. Pensé que podría ser educativo. El sonido del whisky vertiéndose en el vaso de cristal resonó en el tenso silencio. Ricardo observó, notando cómo la mano de Diego temblaba ligeramente. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja. Diego se giró, vaso en mano, una sonrisa fría en sus labios. «Mi querida esposa está descansando. El médico recomendó una clínica especializada. Estrés de los negocios, ya sabe usted». «Extraño», replicó Ricardo, su tono cargado de ironía, considerando que no ha estado involucrada en ningún negocio durante meses. La sonrisa de Diego vaciló por un momento. Tomó un largo sorbo de whisky antes de responder. «Las apariencias engañan, señor Álvarez. Sofía tenía problemas. Se estaba convirtiendo en un peligro para sí misma y para las niñas». Las niñas, aún aferradas a las piernas de Ricardo, dejaron escapar pequeños gemidos al oír esas palabras. El empresario sintió que su rabia crecía, amenazando con desbordarse. «El único peligro que veo aquí», dijo Ricardo, su voz temblando de furia contenida, «eres tú». El yerno de Ricardo se echó a reír, un sonido frío y sin humor. «Cuidado, señor Álvarez, está haciendo acusaciones muy serias». «¿Basadas en qué, exactamente? ¿En las lágrimas de dos niñas mimadas?». Ricardo dio un paso adelante, interponiéndose entre Diego y las niñas. «Basadas en lo que veo, el estado de estas niñas,
la inexplicable ausencia de mi hija, los moratones apenas ocultos en los brazos de Elena y Lucía. El rostro de Diego se endureció, cada línea mostrando su ira. Toda pretensión de cordialidad se desvaneció. No tiene ni idea de lo que está hablando, viejo. Esta es mi casa, mi familia. Le sugiero que se vaya antes de que las cosas se pongan desagradables. ¿Su familia?, repitió Ricardo, incrédulo. Estas niñas son mis nietas. Sofía es mi hija. Y tú solo eres un oportunista al que cometí el error de dejar entrar en nuestras vidas. Diego avanzó, la rabia ahora evidente en cada contorno de su rostro. Mida sus palabras, Álvarez. Puede que usted sea poderoso ahí fuera, pero aquí dentro yo soy el rey, y puedo hacerle la vida un infierno si quiero. Ricardo no retrocedió. Décadas de duras negociaciones lo habían preparado para este momento. ¿Amenazas, Diego? ¿Así es como quieres jugar? No son amenazas, gruñó Diego. Son promesas. Sal de mi casa ahora, o te juro que no volverás a ver a estas niñas ni a Sofía nunca más. El aire en la habitación se sentía electrificado, la tensión era densa. Las gemelas sollozaban en silencio, aferrándose la una a la otra detrás de Ricardo. ¿De verdad crees que puedes detenerme?, preguntó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila. Construí un imperio, Diego. Me he enfrentado a competidores mucho más aterradores que tú. Si crees que puedes intimidarme, estás trágicamente equivocado. Diego se rió con dureza y crueldad. Oh, Álvarez, qué ingenuo. No tienes ni idea de lo que soy capaz, ni de las conexiones que tengo. Una llamada telefónica y puedo hacer que desaparezcas. O mejor aún, hacer que Sofía y las niñas se desvanezcan para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube venenosa. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Si vuelves a tocarles un solo pelo de la cabeza, dijo, cada palabra cargada con una promesa, te juro que dedicaré cada céntimo, cada recurso que tengo, a destruirte. No habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Los dos hombres se miraron fijamente. La hostilidad entre ellos era palpable. Diego fue el primero en romper el contacto visual, volviéndose para servirse más whisky. «Tienes 5 minutos para abandonar mi propiedad», dijo, de espaldas a Ricardo. «Después de eso, llamaré a la policía». Ricardo miró a sus nietas, sus grandes ojos asustados fijos en él. Su corazón se rompió al pensar en dejarlas, pero sabía que tenía que ser estratégico. Arrodillándose, abrazó a las niñas con fuerza. «Sed fuertes, mis queridas», susurró. «El abuelo arreglará esto, os lo prometo». Poniéndose de pie, se enfrentó a Diego por última vez. «Esto no ha terminado», dijo simplemente. Mientras caminaba hacia la salida, Ricardo podía sentir la mirada de Diego ardiendo en su espalda. Pero fueron los sonidos ahogados de los sollozos de las gemelas resonando en sus oídos los que alimentaron la feroz determinación en su corazón. Al cruzar el umbral de la mansión, Ricardo Álvarez hizo un voto silencioso. Salvaría a su familia, sin importar el costo. Y Diego Morales aprendería por las malas que había cometido el mayor error de su vida al subestimar a un abuelo decidido a proteger a quienes ama. Ricardo Álvarez se sentó en su limusina, estratégicamente aparcada a una manzana de la finca de su hija. Sus ojos, normalmente tan agudos en las reuniones de negocios, estaban nublados por la preocupación y la rabia contenida. Las manos que habían firmado contratos multimillonarios, sin dudarlo, ahora temblaban ligeramente mientras agarraba el volante. La confrontación con Diego resonaba en su mente, cada palabra amenazante alimentando la creciente resolución en su pecho. Las imágenes de Elena y Lucía, sus preciosas nietas, con ropas rotas y ojos asustados, lo atormentaban sin descanso. Y eclipsándolo todo, la inexplicable ausencia de Sofía, su amada hija, pesaba en su corazón como un ancla. No podía dejarlas allí. No podía correr ese riesgo. La decisión se cristalizó en su mente como un diamante. Necesitaba sacar a las niñas de esa casa. Ahora. Con los dedos luchando por mantenerse firmes, Ricardo cogió su teléfono. Hizo 3 llamadas rápidas y discretas. Una a Javier Mendoza,
su abogado de confianza durante décadas. Una a Carlos Vargas, el jefe de seguridad de su empresa, y una a María Elena, su leal ama de llaves de toda la vida. Las instrucciones fueron claras, concisas y urgentes. Javier debía preparar la documentación necesaria para una posible batalla por la custodia. Carlos tenía que enviar a su equipo más fiable de inmediato. María Elena debía preparar habitaciones y suministros para 2 niñas de 5 años. Mientras esperaba, la mente de Ricardo trabajaba febrilmente, tratando de armar el rompecabezas. ¿Dónde podría estar Sofía? Diego había mencionado una clínica, ¿pero cuál? ¿Por qué no se había puesto en contacto? Las preguntas se acumulaban, cada una más inquietante que la anterior. 20 minutos después, minutos que parecieron una eternidad, un discreto sedán blindado se detuvo silenciosamente detrás de la limusina. 2 hombres con trajes bien cortados, Rafael y Miguel, los mejores profesionales de seguridad de Carlos, entrenados para situaciones de alto riesgo y discreción absoluta, salieron. Ricardo los saludó con un tenso asentimiento, sus ojos escaneando rápidamente el perímetro en busca de posibles amenazas. «Caballeros», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. «Tenemos una situación delicada y potencialmente volátil. Mis nietas están en peligro inminente y necesitamos sacarlas de inmediato». Rafael y Miguel asintieron, sus rostros expresiones de concentración profesional, sus ojos alerta y agudos. Ricardo continuó, esbozando rápidamente la situación, la distribución de la mansión y los posibles escenarios a los que podrían enfrentarse. «La discreción es crucial», enfatizó, su mirada dura como el acero. «Si es posible, quiero evitar una confrontación directa. Pero si Diego intenta detenernos». Hizo una pausa significativa, encontrando los ojos de los agentes de seguridad. «Haced lo que sea necesario para garantizar la seguridad de las niñas». Con un plan establecido, el pequeño grupo se movió en silencio hacia la finca. El corazón de Ricardo latía contra sus costillas, una mezcla volátil de miedo y determinación recorriendo sus venas. Al acercarse a las ornamentadas puertas, vieron movimiento. Diego se iba, elegantemente vestido, las llaves de un coche deportivo tintineando en su mano. Ricardo y el equipo de seguridad se cubrieron rápidamente en las sombras, observando a Diego alejarse a toda velocidad, el rugido del motor del deportivo resonando en la noche. «Ahora», susurró Ricardo, una mezcla de alivio y urgencia en su voz. Se movieron con una eficiencia calculada. Rafael desactivó el sistema de alarma con precisión profesional, mientras Miguel vigilaba, su postura relajada, enmascarando un estado de alerta absoluta. Ricardo abrió el camino, sus pasos resonando en el opresivo silencio de la mansión que una vez fue un hogar feliz. «Elena, Lucía», llamó en voz baja, su voz llena de preocupación y esperanza. Durante un momento agónico, no hubo respuesta. El silencio pareció burlarse de él, alimentando sus peores temores. Entonces, casi imperceptiblemente, se oyó un pequeño sonido desde el piso de arriba. Ricardo subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta. Las encontró en el dormitorio principal, acurrucadas en un rincón como cachorros asustados. Al verlo, sus ojos, tan similares a los de Sofía, se abrieron de sorpresa y alivio. «¡Abuelo!», exclamó Elena, su voz un susurro asustado que rompió el corazón de Ricardo. «¡Has vuelto!». Ricardo se arrodilló, ignorando sus rodillas protestonas, y abrió los brazos. Las niñas corrieron hacia él, aferrándose como si sus vidas dependieran de ello. Y en cierto modo, pensó Ricardo sombríamente, quizás lo hacían. «Estoy aquí», mis queridas, murmuró, besando la parte superior de sus cabezas y respirando el aroma familiar que le traía recuerdos de tiempos más felices. «He venido para llevaros a un lugar seguro». Lucía lo miró, sus grandes ojos temerosos revelando una comprensión más allá de sus años. «¿Pero y Diego?». Ricardo sintió una oleada de ira ante el miedo en la voz de su nieta. ¿Qué clase de monstruo inspira tal terror en una niña? «No os hará daño», nunca más prometió, su tono suave pero subrayado por una determinación de acero. «El abuelo os protegerá, pase lo que pase».
Rápidamente, con la ayuda de Rafael y Miguel, que mantenían una discreta vigilancia, Ricardo ayudó a las niñas a meter algo de ropa y sus juguetes favoritos en pequeñas mochilas. Mientras lo hacían, no pudo evitar notar los alarmantes signos de abandono en la habitación: ropa sucia apilada en un rincón, platos con restos de comida en la mesita de noche, un osito de peluche con un brazo parcialmente arrancado tirado en el suelo. «Niñas», preguntó suavemente mientras bajaban las escaleras a toda prisa, cada paso haciendo eco de la urgencia de la situación. «¿Sabéis dónde está vuestra mamá?» Elena y Lucía intercambiaron una mirada que lo decía todo, una comunicación silenciosa que solo las gemelas parecían capaces de tener. Fue Elena quien respondió, su voz baja y triste. Diego dijo que estaba enferma, que tenía que irse para ponerse mejor. Pero no se despidió, añadió Lucía, con lágrimas brillando en sus ojos azules. Mamá siempre se despide cuando viaja, aunque sea solo por un día. Ricardo sintió que su corazón se retorcía dolorosamente. ¿Qué le había hecho Diego a Sofía? «No os preocupéis», dijo, luchando por mantener su voz segura. «La encontraremos, os lo prometo». Salieron de la mansión rápidamente, Rafael y Miguel en alerta máxima, sus ojos entrenados escaneando el entorno sin parar. Ricardo ayudó a las niñas a subir a la limusina blindada, asegurándose de que estuvieran cómodas y seguras. Mientras el coche se alejaba de la propiedad en silencio, Elena miró por la ventana tintada, una pequeña mano presionada contra el cristal, como si intentara grabar la imagen de su casa en su memoria. «Abuelo», preguntó, con la voz temblorosa, «¿cuándo volveremos a casa?» La inocente pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que su hogar ya no era seguro? ¿Que el hombre que debía protegerlas era, de hecho, la mayor amenaza que habían enfrentado? «Por ahora vais a quedaros en casa del abuelo», respondió suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pensad que son unas largas y divertidas vacaciones. ¿Qué os parece?» Las niñas asintieron, pero Ricardo pudo ver la confusión y el miedo persistiendo en sus ojos. Lucía se acurrucó más cerca de él, su pequeña voz casi un susurro, mientras hacía la pregunta que Ricardo más temía. «Abuelo, ¿por qué mamá lleva tanto tiempo fuera? ¿No nos echa de menos?» La inocente pregunta se sintió como una daga en el corazón de Ricardo. Abrazó a Lucía con más fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Estoy seguro de que os echa de menos muchísimo», mi amor dijo, su voz espesa por la emoción. «Y la encontraremos pronto, os lo prometo. El abuelo va a traer a mamá de vuelta». Mientras la limusina se dirigía a su mansión en un exclusivo suburbio, Ricardo observó a sus nietas, ahora adormecidas por el agotamiento, sus pequeñas manos entrelazadas, incluso en sueños. Su corazón estaba dividido entre el alivio de haberlas rescatado y una abrumadora preocupación por Sofía. ¿Dónde estaba ella? ¿En qué estado la encontraría? ¿Y cómo reaccionaría Diego cuando descubriera que las niñas se habían ido? Ricardo sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Sin duda, habría consecuencias legales. Diego no renunciaría fácilmente al control y al poder. Pero al mirar a sus nietas durmiendo plácidamente, sus rostros angelicales finalmente relajados, Ricardo supo que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerlas. Cogiendo su teléfono, hizo una llamada más. Antonio le dijo a su investigador privado de toda la vida, su voz baja para no molestar a las niñas, pero cargada de urgencia: «Necesito que encuentres a mi hija. Usa todos los recursos necesarios. El dinero no es un problema. Peina cada clínica, cada hospital, cualquier lugar posible. Solo tráela de vuelta a mí, a nosotras». Al colgar, Ricardo miró por la ventana, viendo la ciudad desdibujarse en una neblina de luces y sombras. Una familiar determinación férrea se instaló en su pecho, tan natural como respirar. Encontraría a Sofía, protegería a Elena y Lucía con su vida si fuera necesario, y haría que Diego pagara por cada lágrima, cada moratón, cada momento de terror que había infligido a la familia de Ricardo. El camino por delante sería difícil, lo sabía, lleno de obstáculos legales, emocionales y quizás incluso físicos.
Pero Ricardo Álvarez nunca se había echado atrás ante un desafío, y con lo más importante en juego, la seguridad y la felicidad de su familia, ciertamente no iba a empezar ahora. Mientras la limusina se acercaba a las puertas de su propiedad, Ricardo hizo una promesa silenciosa a sus nietas dormidas y a su hija desaparecida. Arreglaría esto, sin importar el costo, sin importar cuánto tiempo llevara. Reconstruiría su familia, pieza por pieza, y la protegería con cada fibra de su ser. La batalla por su familia acababa de comenzar, y Ricardo Álvarez estaba más que preparado para la lucha. La oficina de Ricardo Álvarez, normalmente un santuario de calma y poder, ahora vibraba con una energía frenética. Montones de documentos cubrían cada superficie disponible. Las pantallas de los ordenadores mostraban gráficos y hojas de cálculo complejas, y el aire estaba impregnado del fuerte aroma a café que nadie tenía tiempo de beber. Ricardo, con profundas ojeras que delataban noches de insomnio, estaba encorvado sobre su portátil, con los dedos volando sobre el teclado mientras se sumergía en los registros financieros del negocio familiar. A su lado, Madeleine, su jefa de contabilidad, de confianza durante 2 décadas, fruncía el ceño ante una pila de extractos bancarios. Aquí, dijo Madeleine de repente, su voz tensa. Otra transferencia sospechosa. 5 millones a una cuenta en las Islas Caimán. El estómago de Ricardo se revolvió. Era la tercera transacción de este tipo que descubrían en las últimas horas. ¿Fecha?, preguntó con la voz ronca por el agotamiento. Hace 3 meses, justo después de que Sofía desapareciera. El silencio que siguió fue denso, cargado de sombrías implicaciones. Ricardo cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve instante de angustia antes de volver a la tarea. «Sigue rastreando», ordenó, su voz recuperando su firmeza habitual. «Quiero saber a dónde ha ido cada céntimo en los últimos 2 años». Mientras el equipo trabajaba, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían llegado a este punto. Hace solo una semana, su mayor preocupación era el próximo informe trimestral. Ahora estaba desenterrando lo que parecía ser un fraude masivo perpetrado por el hombre en quien confió a su hija y nietas. Un patrón estaba emergiendo, tan claro como inquietante. Pequeñas discrepancias al principio, casi imperceptibles. Luego, gradualmente, las cantidades crecieron. Cuentas fantasma en paraísos fiscales, inversiones dudosas en empresas pantalla, y siempre, dinero desapareciendo en un laberinto de transacciones opacas. «Señor», llamó Peter, uno de los analistas junior, con la voz ligeramente temblorosa. «Creo que he encontrado algo». Ricardo se acercó rápidamente. El resto del equipo se reunió alrededor de la pantalla del joven. «Es una cuenta en Ginebra», explicó Peter, señalando una serie de números en el monitor. «Ha recibido transferencias regulares durante los últimos 18 meses, cantidades muy grandes». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La fecha de la primera transferencia coincidía casi con la boda de Sofía y Diego. «¿Cuánto?», preguntó, temiendo la respuesta. Peter tragó saliva. «Hasta ahora, más de 50 millones». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban, apoyándose pesadamente en el escritorio para sostenerse. Madeleine dijo después de un momento, su voz peligrosamente tranquila. «Llama a Antonio Serrano. Dile que lo necesito aquí, ahora». Mientras esperaban la llegada del renombrado investigador privado, Ricardo y su equipo continuaron descubriendo más pruebas del fraude de Diego. Cada descubrimiento era como una puñalada en el corazón, una traición no solo financiera, sino profundamente personal. Antonio llegó 1 hora después, su rostro mostrando preocupación en el momento en que vio el estado de la oficina y de Ricardo. Ricardo dijo, usando el nombre informal que sus años de amistad permitían, «¿Qué está pasando?». Como respuesta, Ricardo simplemente señaló las pantallas y las pilas de documentos esparcidos por todas partes. «Míralo por ti mismo». Antonio pasó los siguientes 30 minutos absorbiendo la información, su expresión oscureciéndose a cada minuto que pasaba. Cuando terminó, se volvió hacia Ricardo, sus ojos sombríos.
Esto es más grande que un simple fraude corporativo, dijo Antonio con gravedad. El nivel de sofisticación, la escala, tiene todas las características de una operación profesional de lavado de dinero. Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Lavado de dinero?, repitió con incredulidad. ¿Estás diciendo que Diego...? Estoy diciendo, interrumpió Antonio suavemente, que tu yerno probablemente tiene conexiones mucho más allá del mundo corporativo. Conexiones peligrosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a su equipo, viendo el miedo y la preocupación en sus rostros. Sabía que no solo estaban pensando en la empresa, sino también en Sofía y las niñas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Madeline, su voz temblando ligeramente. Ricardo enderezó los hombros, años de liderazgo en crisis entrando en acción. Seguimos cavando, dijo con firmeza. Antonio, quiero que uses todos los recursos a tu disposición. Averigua todo lo que puedas sobre Diego, sus actividades, sus conexiones, sus movimientos durante los últimos años. Volviéndose a su equipo, continuó. Tenéis mi total confianza y gratitud. Estamos haciendo más que proteger la empresa aquí. Estamos luchando por mi familia, por la seguridad de Sofía y las niñas. La determinación en su voz pareció energizar la habitación. El equipo volvió al trabajo con renovado vigor, el cansancio momentáneamente olvidado. Mientras Ricardo observaba a su equipo trabajar, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Estaban desenterrando una red de corrupción y engaño que llegaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Pero cada descubrimiento, cada cuenta oculta y transacción sospechosa que exponían, era un paso más cerca de encontrar a Sofía y proteger a sus nietas. El camino por delante sería peligroso, lo sabía. Diego tenía recursos, conexiones y aparentemente pocos escrúpulos. Pero Ricardo Álvarez no era un hombre que se intimidara fácilmente. Con su fortuna, su inteligencia y, lo más importante, su amor por su familia, estaba listo para la lucha de su vida. A medida que la noche avanzaba y la investigación se profundizaba, una cosa estaba clara. La verdad, por dolorosa que fuera, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, Ricardo estaría listo para que se hiciera justicia, sin importar el costo. El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada, rompiendo el silencio de la mansión Álvarez. Ricardo, que apenas había logrado dormitar en su despacho, contestó antes del segundo timbre. «La hemos encontrado». La voz de Antonio, normalmente tan controlada, temblaba de emoción. «Ricardo, hemos encontrado a Sofía». El mundo de Ricardo se detuvo por un instante. «¿Dónde?», susurró, apenas atreviéndose a creerlo. «Una clínica privada en las montañas llamada El Descanso Eterno». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El Descanso Eterno. ¡Qué nombre tan lúgubre para una clínica! «Voy de camino a tu oficina», continuó Antonio. «Tienes que ver esto en persona». 30 minutos después, Antonio extendió una serie de documentos sobre el escritorio de Ricardo. Las fotos de vigilancia mostraban una estructura imponente enclavada entre picos nevados. Parecía más una fortaleza que un lugar de curación. «Conseguimos acceso a los registros internos de la clínica», explicó Antonio, su voz grave. Sofía fue admitida hace 8 meses, supuestamente sufriendo episodios psicóticos graves y tendencias autodestructivas. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. «Imposible», murmuró. «Sofía siempre fue la persona más equilibrada que conozco». Antonio asintió sombríamente. «Exacto, y aquí es donde se pone aún más oscuro». Sacó otro documento, este con el membrete de un conocido psiquiatra. «Este es el informe que autorizó el internamiento de Sofía. Parece legítimo a primera vista, pero...». Ricardo estudió el documento, entrecerrando los ojos. «Un momento. Esta firma. Conozco al doctor Lorenzo. Trató a mi esposa antes de morir, pero eso no se parece en nada a su firma». «Porque no lo es», confirmó Antonio. «Es una falsificación sofisticada, y no es la única». En los minutos siguientes, Antonio reveló un tapiz de mentiras y manipulaciones que hicieron que Ricardo se sintiera enfermo.
Registros médicos fabricados, testimonios falsificados de amigos preocupados, incluso videos cuidadosamente editados, diseñados para hacer que Sofía pareciera inestable. «Dios mío», murmuró Ricardo, pasándose una mano por el pelo canoso. «¿Cómo logró Diego todo esto?» «Dinero», replicó Antonio simplemente. «Mucho dinero. Y sospechamos que algunas conexiones con el AMPA. Todavía estamos investigando». Ricardo se levantó bruscamente, incapaz de permanecer quieto. «Tenemos que sacarla de allí de inmediato». Antonio levantó una mano en señal de advertencia. «No es tan simple, Ricardo. Esta clínica no es un centro típico. Tiene seguridad de nivel casi militar. Y legalmente, con todos estos documentos oficiales, Sofía está allí, voluntariamente». «¿Voluntariamente?», explotó Ricardo. «Fue secuestrada, drogada y encarcelada». «Lo sé», dijo Antonio con calma, «pero tenemos que ser cuidadosos. Un movimiento en falso y Diego podría simplemente transferirla a otro lugar, tal vez incluso fuera del país». Ricardo cerró los ojos, luchando por controlar su rabia y su miedo. Cuando los volvió a abrir, había una feroz determinación en su mirada. «¿Qué sugieres entonces?» Antonio esbozó una leve sonrisa, un destello de su astucia habitual brillando a través de su preocupación. «Primero, necesitamos ojos dentro. He logrado concertarte una visita a la clínica como un posible inversor». Ricardo asintió lentamente. «¿Y luego?» «Luego, dependiendo de lo que encontremos, planeamos una extracción». «Pero Ricardo», añadió Antonio, su voz seria, «tienes que estar preparado. 8 meses en ese lugar, probablemente fuertemente medicada. Sofía puede no ser la misma persona que recuerdas». El corazón de Ricardo se encogió dolorosamente. Su brillante y vivaz Sofía, encerrada en ese lugar frío durante tanto tiempo. ¿Qué le había hecho Diego? «¿Cuándo puedo ir?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. «Mañana», respondió Antonio. «El jet se está preparando mientras hablamos». Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos. Ricardo fue informado sobre su identidad falsa, memorizó los planos de la clínica y fue equipado con discretos dispositivos de escucha. Mientras se preparaba para dormir o intentarlo, Ricardo se detuvo junto al dormitorio donde Elena y Lucía dormían plácidamente. Al observar a sus nietas, sintió una renovada oleada de determinación. «Traeré a vuestra madre de vuelta», susurró, «más para sí mismo que para las niñas dormidas. Lo prometo». A la mañana siguiente, mientras el jet privado despegaba hacia los picos nevados, Ricardo miró por la ventana, sus pensamientos llenos de Sofía. ¿Qué encontraría en esa ominosa clínica? ¿En qué estado encontraría a su hija? Una cosa era segura: no se iría sin respuestas. Y si sus sospechas se confirmaban, ni todo el dinero ni las conexiones que Diego poseía lo salvarían de la ira de un padre decidido a salvar a su hija. Mientras las nubes pasaban, Ricardo cerró los ojos, permitiéndose un breve momento de vulnerabilidad. «Aguanta, Sofía», murmuró. «Papá está en camino». La limusina serpenteaba por la sinuosa carretera de montaña que conducía a la cima. Cada curva revelaba más de la imponente estructura de El Descanso Eterno. Ricardo, impecablemente vestido en su papel de rico inversor, se ajustó la corbata por 10ª vez, un gesto nervioso que delataba su ansiedad interior. Al acercarse a las puertas de la clínica, Ricardo respiró hondo, repasando mentalmente su historia de tapadera. Era Gustav Miller, un exitoso empresario que buscaba invertir en instituciones de bienestar de lujo, una mentira necesaria para penetrar la fortaleza que retenía a su hija. La seguridad en las puertas era formidable. Sus miradas penetrantes examinaban cada detalle de los documentos presentados. Ricardo mantuvo una expresión neutra. Años de tensas negociaciones le sirvieron bien en este momento crucial. Después de lo que pareció una eternidad, las puertas se abrieron con un chirrido ominoso. La limusina recorrió un camino de entrada bordeado de jardines meticulosamente cuidados, una fachada de tranquilidad que le erizó la piel a Ricardo. La belleza exterior solo hacía más siniestros los horrores que se ocultaban entre esos muros. En la entrada principal, una mujer de mediana edad, con una sonrisa forzada, lo esperaba.
Sus ojos fríos y calculadores desmentían su tono cálido. Bienvenido a El Descanso Eterno, señor Miller. Soy la doctora Isabel Ferrer, la directora de la clínica. Es un placer tenerle aquí. Ricardo le estrechó la mano, notando el agarre firme y seco. El placer es mío, Dra. Ferrer. Estoy deseando ver sus renombradas instalaciones. El recorrido comenzó con la doctora Ferrer, enfatizando sus tratamientos de vanguardia y su entorno sereno. Ricardo lo absorbió todo con ojos de águila, sus sentidos en alerta máxima. Notó las cámaras discretamente colocadas en cada esquina, la seguridad avanzada en cada puerta, las enfermeras cuyas sonrisas amables apenas ocultaban sus miradas vigilantes. ¿Y qué hay de los pacientes?, preguntó Ricardo casualmente mientras caminaban por un pasillo particularmente silencioso. Imagino que manejan casos delicados. La doctora Ferrer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Nuestros pacientes provienen de familias influyentes que valoran la discreción por encima de todo, señor Miller. Estoy segura de que comprende la importancia de eso en nuestro campo. Ricardo asintió. Una oleada de náuseas que luchó por reprimir lo invadió. ¿Cuántas otras Sofías estarían encerradas aquí, ocultas del mundo exterior, víctimas de conspiraciones y codicia? Entonces sucedió. Al pasar por un pasillo aparentemente ordinario, Ricardo vislumbró una figura familiar a través de una puerta ligeramente abierta. Su corazón se congeló y por un momento olvidó cómo respirar. Sofía. Estaba sentada en una silla, mirando por la ventana con la mirada perdida. Su cabello, una vez lustroso, ahora estaba opaco y descuidado, cayendo lánguidamente alrededor de su rostro. Parecía haber perdido una cantidad significativa de peso. Sus mejillas hundidas y sus ojos vacíos destacaban contra una piel pálida y sin vida. «Ah», dijo la doctora Ferrer, notando la intensa mirada de Ricardo. «Una de nuestras pacientes de larga duración. Un caso fascinante de...» Pero Ricardo apenas la escuchó. Dio un paso involuntario hacia la puerta, olvidando momentáneamente su tapadera. «¿Puedo?», comenzó, su voz vacilante. Aclarándose la garganta, intentó recuperar la compostura. «¿Puedo echar un vistazo más de cerca?». Ya sabe, como ejemplo del tipo de paciente que tratan. La doctora Ferrer dudó, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por un momento terrible, Ricardo temió haberse delatado. Pero entonces ella asintió. Brevemente dijo, su tono dejando claro que estaba haciendo una excepción. «Y por favor, no se acerque demasiado. Algunos pacientes pueden ser impredecibles». Entraron en la habitación. Sofía no se movió, continuando con la mirada fija en la ventana como si el mundo exterior fuera mucho más interesante que cualquier cosa detrás de esos muros. Sofía llamó a la doctora Ferrer en voz baja. «Tienes una visita hoy. ¿No es emocionante?». Lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo monumental, Sofía giró la cabeza. Sus ojos, que Ricardo recordaba vibrantes y brillantes, ahora estaban apagados y distantes. Por un instante fugaz, creyó ver una chispa de reconocimiento, un destello de la Sofía que conocía, pero se desvaneció tan rápido como apareció, tragado por la niebla de apatía que la envolvía. «Hola», dijo Sofía, su voz tan débil y ronca que era casi inaudible. Ricardo sintió que su corazón se hacía añicos. Quería gritar, sacudirla, abrazarla y llevársela en ese mismo instante. Pero sabía que no podía. No todavía. No si quería tener alguna posibilidad real de salvarla. «Hola», logró decir, luchando por mantener la voz firme. ¿Cómo te sientes hoy?» Sofía parpadeó lentamente, como si la pregunta fuera demasiado compleja para procesarla. Cansada, murmuró finalmente. Siempre tan cansada. La doctora Ferrer intervino rápidamente, una sonrisa forzada en sus labios. «Sofía está haciendo un progreso maravilloso», dijo, apartando a Ricardo de la silla con una mano firme en su codo. «Pero como puede ver, todavía necesita mucho descanso y cuidados constantes». Mientras los guiaban lejos, Ricardo lanzó una última mirada a su hija. Ella ya se había vuelto hacia la ventana, como si la breve interacción hubiera drenado toda su energía.
El resto del recorrido pasó en un borrón para Ricardo. Observó todo con nuevos ojos, cada detalle ahora teñido de un significado siniestro. Médicos susurrando en las esquinas, intercambiando miradas significativas. Enfermeras con jeringuillas, siempre listas para calmar a cualquier paciente agitado. Sonidos ahogados detrás de puertas cerradas que la doctora Ferrer explicaba como terapias de sonido avanzadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el recorrido terminó de nuevo en la entrada principal. La doctora Ferrer miró a Ricardo con una expresión que era mitad expectante, mitad recelosa. «Espero que haya encontrado nuestra institución interesante», señor Miller dijo, extendiendo su mano para una última despedida. Ricardo forzó lo que esperaba fuera una sonrisa convincente, consciente de que este momento podría determinar si tendría acceso futuro a la clínica. «Fue ciertamente esclarecedor», respondió, estrechándole la mano. «Me pondré en contacto pronto para discutir posibles inversiones». Mientras la limusina descendía por la sinuosa carretera de montaña, Ricardo finalmente permitió que sus emociones lo abrumaran. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras repasaba cada detalle de la visita, cada atisbo de su hija rota. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y marcó a Antonio. «Está allí», dijo en el momento en que el investigador contestó, su voz ronca por la emoción contenida. «¿Pero Antonio? Lo que le han hecho. Dios mío, ¿qué le han hecho a mi niña?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, el silencio pesado con comprensión mutua y resolución compartida. Cuando Antonio habló, su voz era firme. «La sacaremos de allí, Ricardo, cueste lo que cueste». Ricardo miró hacia atrás por la ventanilla trasera, viendo cómo la clínica se hacía más pequeña en la distancia, una fortaleza blanca contra el cielo azul de las montañas. Su mente ya estaba formulando planes, estrategias, formas de derribar ese terrible lugar y a todos los implicados. «Sí», dijo, su voz ahora cargada de una determinación de hierro. «Sacaremos a Sofía, y luego haremos que cada persona involucrada en esto pague. No importa cuánto tiempo tarde, no importa lo que cueste. Derribaré ese lugar ladrillo por ladrillo si es necesario». Mientras la limusina continuaba su descenso, llevándolo de vuelta a la civilización, Ricardo Álvarez hizo un voto silencioso a la hija que había dejado atrás en las garras de esa pesadilla disfrazada de santuario. Volvería, y la próxima vez no se iría sin ella. La batalla por el alma y la libertad de Sofía solo estaba comenzando, y Ricardo Álvarez, con toda su riqueza, influencia y amor paternal, estaba más que listo para la guerra inminente. Nada lo detendría para traer a su hija a casa y buscar justicia. Ricardo Álvarez apenas había dormido desde su visita a la clínica. La imagen de Sofía, pálida y rota, atormentaba sus pensamientos. Con renovada determinación, convocó una reunión urgente en su despacho privado. Alrededor de la gran mesa de conferencias se sentaban Antonio, su investigador de toda la vida, y una nueva cara, la doctora Carmen Ruiz, una reconocida psiquiatra forense conocida por exponer fraudes médicos. «Señores», doctora Ruiz, comenzó Ricardo, su voz urgente. «Necesitamos averiguar exactamente qué está pasando en esa clínica y cómo Diego logró que internaran a Sofía allí». Antonio asintió, abriendo una gruesa carpeta. «Ya he empezado a investigar, Ricardo, y lo que hemos encontrado hasta ahora, bueno, es perturbador, por decirlo menos». Durante los siguientes minutos, Antonio describió una serie de mentiras y corrupción que hicieron hervir la sangre de Ricardo. Expedientes médicos meticulosamente falsificados, testimonios inventados de amigos preocupados e incluso vídeos cuidadosamente editados para hacer parecer a Sofía desequilibrada. «Pero esto es lo peor de todo», dijo Antonio, sacando un documento con el membrete de un conocido psiquiatra. «El informe que autorizó el internamiento de Sofía es una falsificación sofisticada». Ricardo examinó el papel entrecerrando los ojos. «Conozco al doctor Lorenzo. Trató a mi esposa antes de que falleciera, pero esa no es su firma». La doctora Ruiz tomó el documento, sus ojos expertos escaneando cada detalle. «Impresionante», murmuró.
Quienquiera que haya hecho esto es un profesional, pero hay pequeñas inconsistencias. Esta línea de aquí, la presión de la pluma allá, es definitivamente una falsificación. Ricardo sintió una oleada de ira y náuseas. ¿Cómo lo consiguió Diego? Dinero, dijo Antonio simplemente. Mucho, y conexiones en el AMPA. Todavía estamos desenredando. La doctora Ruiz hojeó otros documentos, su rostro oscureciéndose por momentos. Señor Álvarez, esto va mucho más allá del simple fraude. El régimen de medicación prescrito para su hija es brutal. Altas dosis de antipsicóticos, potentes sedantes. ¿Si de verdad está recibiendo todo eso? La está recibiendo, interrumpió Ricardo, recordando el estado catatónico de Sofía. La vi. Apenas podía hablar. La psiquiatra negó con la cabeza, visiblemente preocupada. Eso lo explica. Bajo semejante cóctel de fármacos, es un milagro que esté siquiera consciente. La están manteniendo esencialmente en un estado constante de sedación. Ricardo se levantó bruscamente, incapaz de contener su agitación. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle esto? Antonio y la doctora Ruiz intercambiaron una mirada antes de que Antonio respondiera. Control, Ricardo. Mientras Sofía esté incapacitada, Diego tiene el control total sobre el negocio familiar, sobre las niñas, sobre todo. Hay más, añadió la doctora Ruiz con vacilación. Basado en estos registros, parece que están experimentando con ella. ¿Experimentando?, repitió Ricardo, horrorizado. Medicamentos no aprobados, terapias no convencionales. La clínica está utilizando a los pacientes como conejillos de indias para probar tratamientos experimentales. Y con el dinero que Diego está canalizando allí. Ricardo sintió que sus piernas cedían, desplomándose pesadamente en su silla. La idea de que su hija fuera utilizada como sujeto en experimentos médicos ilegales era casi demasiado para soportar. Tenemos que sacarla, dijo, su voz temblando de emoción y resolución. Ahora. Antonio se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No es tan simple, Ricardo. Legalmente, con todos estos documentos oficiales, Sofía está allí voluntariamente. Una extracción forzosa podría ser vista como un secuestro. ¿Secuestro?, explotó Ricardo. Ella fue la secuestrada, drogada y confinada contra su voluntad. Lo sé, dijo Antonio en voz baja, pero tenemos que andar con cuidado. Un movimiento en falso y Diego podría simplemente trasladarla de nuevo, quizás incluso fuera del país. La doctora Ruiz se aclaró la garganta, atrayendo su atención. Hay una posibilidad. Si reunimos pruebas sólidas de estos documentos falsificados y del tratamiento inadecuado, podemos solicitar una orden de evaluación independiente. Ricardo asintió lentamente, su mente acelerada. Y si esa evaluación demuestra que Sofía está retenida ilegalmente, entonces tendremos base legal para sacarla, concluyó Antonio. Pero llevará tiempo. Y mientras tanto, advirtió la doctora Ruiz, Sofía sigue recibiendo este tratamiento dañino. Ricardo cerró los ojos por un momento, el peso de la situación aplastándolo. Cuando los abrió, una feroz determinación brillaba en su interior. Trabajaremos en dos frentes, decidió. Doctora Ruiz, quiero que compile un informe detallado sobre cada inconsistencia médica y legal que haya encontrado. Antonio, sigue investigando las conexiones de Diego y la clínica. Quiero cada céntimo sucio rastreado. ¿Y tú?, preguntó Antonio, aunque ya sospechaba la respuesta. Vuelvo a esa clínica, dijo Ricardo, su tono sin admitir discusión, como el inversor interesado. Observaré, haré preguntas, intentaré ver a Sofía de nuevo si puedo. Cuanta más información interna tengamos, mejor. La determinación de Ricardo era palpable, energizando la sala. Tenían un largo camino por delante, pero por primera vez desde que descubrió la situación de Sofía, Ricardo sintió que tenían una oportunidad real. Una última cosa, añadió, su voz suavizándose al pensar en sus nietas. Elena y Lucía necesitan saber que estamos trabajando para traer de vuelta a su madre. No todos los detalles, por supuesto, pero lo suficiente para darles esperanza. Antonio y la doctora Ruiz asintieron en comprensión. Al terminar la reunión y ponerse en marcha los planes,
Ricardo miró por la ventana de su oficina hacia las montañas donde Sofía estaba retenida. «Aguanta, querida», murmuró. «Estamos en camino». La batalla por la verdad y la libertad de Sofía acababa de empezar, pero Ricardo Álvarez estaba más decidido que nunca a ganar esta guerra, sin importar el costo. El despacho de Ricardo Álvarez, típicamente un remanso de calma y autoridad, ahora bullía de actividad frenética. Alrededor de la gran mesa de conferencias se sentaba un equipo de profesionales cuidadosamente seleccionado, cada uno experto en su campo. Javier Mendoza, el abogado de toda la vida de Ricardo, revisaba una pila de documentos legales. A su lado, la doctora Carmen Ruiz, la psiquiatra forense, estudiaba los expedientes médicos con ojos agudos. Antonio, el investigador privado, proyectaba fotos y diagramas de la clínica en una gran pantalla. Y completando el grupo estaba el inspector jefe Pablo Ibáñez, un viejo amigo de Ricardo de la fuerza policial. Ricardo se levantó, su imponente presencia silenciando instantáneamente la sala. «Damas, caballeros», comenzó, su voz resonando con determinación. «Hoy finalizamos nuestro plan para rescatar a mi hija, Sofía, y exponer las actividades ilegales en el descanso eterno. Cada uno de vosotros tiene un papel fundamental». Javier habló primero. «He preparado una petición legal detallada impugnando el internamiento de Sofía», explicó, sosteniendo un grueso documento. «Basándonos en las pruebas que hemos reunido sobre documentos falsificados y diagnósticos falsos, tenemos un caso sólido para exigir una evaluación independiente inmediata». La doctora Ruiz asintió, retomando el hilo. «Mi informe forense detalla las inconsistencias en los expedientes médicos y el abusivo régimen de medicación. También he reunido un equipo independiente de expertos listos para realizar una evaluación completa de Sofía tan pronto como tengamos acceso». Antonio se acercó a la pantalla, señalando un diagrama de la clínica. «Hemos mapeado cada entrada, salida y cámara de seguridad. También hemos identificado posibles aliados entre el personal, enfermeras y auxiliares que parecen incómodos con las prácticas de la clínica. Podrían ser cruciales para asegurar nuestro acceso a Sofía». El inspector Ibáñez se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. «Por la parte legal, estamos listos para actuar una vez que tengamos la orden judicial. Dirigiré personalmente un equipo a la clínica. También tenemos órdenes de registro e incautación de pruebas para que nada pueda ser destruido». Ricardo asintió con gravedad, absorbiendo cada detalle. El plan estaba tomando forma, cada pieza encajando meticulosamente. Pero un elemento crucial todavía pesaba mucho en su mente. «¿Qué hay de Diego?», preguntó, su tono endureciéndose al mencionar a su yerno. «Ciertamente no se quedará de brazos cruzados mientras desmantelamos su plan». Antonio ofreció una sonrisa astuta. «Tenemos eso cubierto. Nuestros contactos indican que Diego está planeando un viaje de negocios al extranjero la próxima semana. Sugiero que actuemos entonces, cuando esté fuera del país y sea menos capaz de interferir». Una pequeña chispa de satisfacción brilló en los ojos de Ricardo. Era casi poético que la codicia de Diego proporcionara la oportunidad perfecta para el rescate de Sofía. «Excelente», dijo. «Ahora hay un asunto delicado que debemos abordar. Elena y Lucía». La mención de las gemelas trajo una oleada colectiva de emoción a la sala. Todos los presentes sabían el trauma que las niñas habían soportado y cómo el regreso de su madre podría impactarles. La doctora Ruiz se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose. «He estado trabajando con una psicóloga infantil especializada en trauma. Ha elaborado un plan para ayudar a las niñas a procesar lo que está sucediendo y prepararlas para el posible regreso de su madre. Es vital que seamos gentiles y honestos con ellas, sin abrumarlas con detalles perturbadores». Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Hablaré con ellas esta noche. Merecen saber que estamos cerca de traer a su madre a casa». El resto de la reunión se dedicó a refinar detalles, ensayar escenarios y asegurarse de que cada parte del plan fuera infalible. Para cuando terminaron, el sol ya se estaba poniendo,
bañando la oficina en tonos dorados. Mientras el equipo se preparaba para irse, Ricardo los detuvo. «Quiero agradecer a cada uno de vosotros», dijo, con la voz espesa por la emoción. «Lo que estamos haciendo no es solo por Sofía, es por la justicia y por hacer lo correcto. Nunca olvidaré lo que estáis arriesgando por mi familia». Con firmes apretones de manos y miradas decididas, el equipo se dispersó, cada miembro plenamente consciente de los días cruciales que se avecinaban. Solo en su despacho, Ricardo se permitió un breve momento de vulnerabilidad. Caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad abajo, pensando en Sofía, encerrada en esa fría clínica, y en Elena y Lucía, esperando ansiosamente cualquier noticia de su madre. Levantando su teléfono, hizo una llamada. «María Elena, por favor, prepara a las niñas. Estaré en casa en 1 hora para hablar con ellas». Al colgar, Ricardo respiró hondo, preparándose para la difícil conversación que estaba a punto de tener con sus nietas. Eran tan jóvenes, pero habían enfrentado tanto. Solo esperaba que pronto pudiera darles la noticia que tanto anhelaban. Su madre volvía a casa. Conduciendo a casa, Ricardo sintió que la tensión en su pecho crecía. Los próximos días serían cruciales. Cada movimiento tenía que ser perfectamente sincronizado, cada detalle meticulosamente ejecutado. El más mínimo error podría costar no solo la libertad de Sofía, sino potencialmente su vida. Sin embargo, al acercarse a su casa, viendo las luces de bienvenida brillando a través de las ventanas, Ricardo sintió una oleada de renovada determinación. Por Sofía, por Elena y Lucía, por su familia, se enfrentaría a cualquier obstáculo. El plan estaba trazado, el equipo estaba listo. Ahora era una carrera contra el tiempo para rescatar a Sofía y exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer rompió frío y gris, como si el cielo mismo reflejara el tenso ambiente. Ricardo Álvarez, acompañado por su equipo, llegó a las puertas de El Descanso Eterno en un convoy de vehículos oficiales. El inspector jefe Ibáñez lideraba el grupo, orden judicial en mano, mientras la doctora Ruiz y un equipo médico esperaban ansiosos para evaluar a Sofía. Al acercarse a la entrada, Ricardo sintió su corazón latir con fuerza. Meses de planificación, investigación y angustia habían conducido a este momento. «Autoridades policiales. Tenemos una orden judicial». La voz del inspector Ibáñez retumbó por el interfono. Siguió un tenso momento de silencio antes de que las puertas comenzaran a abrirse lentamente. La doctora Isabel Ferrer, la directora de la clínica, los esperaba en la entrada, su rostro una máscara de fingida preocupación. «Inspector, esto es muy irregular. Nuestros pacientes requieren paz y...» «Doctora Ferrer», interrumpió Ricardo, su voz cargada de autoridad. «Estamos aquí para sacar a mi hija, Sofía Álvarez, e investigar las prácticas de esta institución. Por favor, coopere». La fachada profesional de la directora se resquebrajó momentáneamente, revelando un parpadeo de pánico. «Señor Álvarez, seguramente esto es algún malentendido. Su hija está aquí voluntariamente, bajo tratamiento y...» El inspector Ibáñez dio un paso adelante, presentando los documentos. «Doctora Ferrer, tenemos pruebas sustanciales de fraude médico y confinamiento forzoso. Sugiero una cooperación total o se enfrentará a cargos adicionales por obstrucción a la justicia». La confrontación que siguió fue tensa. Médicos y enfermeras fueron interrogados, se incautaron documentos y cada rincón de la clínica fue registrado. Ricardo, acompañado por la doctora Ruiz y 2 agentes, se dirigió directamente a la habitación de Sofía. Al abrir la puerta, la vista que se encontraron destrozó el corazón de Ricardo. Sofía estaba sentada en la misma silla en la que la había visto antes, mirando ausente por la ventana. Parecía aún más frágil, si eso era posible. Sofía llamó a Ricardo en voz baja, entrando con cautela. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, Sofía giró la cabeza. Sus ojos, una vez nublados, parecieron ganar un destello de claridad al reconocer a su padre. «Papá», susurró, su voz ronca por el desuso. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ricardo. «Sí, mi querida, estoy aquí. Te llevamos a casa».
La doctora Ruiz se acercó suavemente, explicando la situación en un tono reconfortante. Mientras tanto, el equipo médico realizaba una evaluación inicial. «Está fuertemente sedada», informó la doctora Ruiz a Ricardo después de unos minutos. «Necesitaremos un cuidadoso protocolo de desintoxicación, pero está lo suficientemente estable para el traslado». Con infinito cuidado, Sofía fue preparada para abandonar la clínica. Ricardo nunca se apartó de su lado, sosteniendo su mano y susurrando palabras de consuelo. Salir de la clínica se sintió surrealista, un borrón de actividad y caos. Los reporteros se habían congregado en las puertas, atraídos por la presencia policial. Ricardo protegió a Sofía lo mejor que pudo, guiándola hacia una ambulancia que esperaba. Durante el trayecto a un hospital privado seguro, Ricardo observó a su hija. Momentos de lucidez se alternaban con periodos de confusión, pero había un innegable alivio en sus ojos. «¿Las niñas?», preguntó Sofía en un momento dado, su voz apenas audible. «Están bien», mi amor, le aseguró Ricardo, apretando suavemente su mano. «Están deseando verte». En el hospital, Sofía fue rápidamente trasladada a una suite privada. Un equipo de especialistas, liderado por la doctora Ruiz, comenzó el delicado proceso de desintoxicación y evaluación. Mientras Sofía recibía sus cuidados iniciales, Ricardo hizo la llamada que su corazón había anhelado durante largos meses. «María Elena, trae a las niñas. Es la hora». Una hora después, Elena y Lucía llegaron al hospital, sus pequeños rostros llenos de una mezcla de ansiedad y esperanza. Ricardo se arrodilló ante ellas, explicando la situación con delicadeza. «Recordad lo que hablamos», dijo en voz baja. «Vuestra mamá está muy cansada y puede que se vea un poco diferente, pero os quiere más que a nada en el mundo». El reencuentro fue desgarrador en su ternura. Sofía, aún débil pero más alerta tras los tratamientos iniciales, abrió sus brazos temblorosos. Las gemelas dudaron un momento antes de correr al abrazo de su madre. «Mis niñas», susurró Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro mientras las abrazaba. «Os he echado tanto de menos». Ricardo observó, sus propias mejillas húmedas por las lágrimas. Este era solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación. Lo sabía. Sofía necesitaría tiempo, cuidados y mucho amor para sanar. Las niñas también se enfrentaban a un ajuste difícil, pero en ese momento, viendo a su familia reunida, Ricardo sintió una oleada de esperanza y resolución. Habían sobrevivido a lo peor. Juntos podrían enfrentar lo que viniera después. En los días siguientes, la familia se instaló en una apartada y muy segura casa rural, El Olivar. Sofía comenzó un programa intensivo de desintoxicación y terapia, mientras que las gemelas recibían apoyo psicológico para hacer frente al trauma y los cambios. Ricardo dividía su tiempo entre el cuidado de su familia y la gestión de las consecuencias legales y mediáticas. Exponer el fraude de la clínica había abierto una caja de Pandora con investigaciones que se extendían por todo el sector de la salud mental. Por las tardes, sentado en el porche, viendo a Sofía y a las niñas jugar en el jardín, Ricardo reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. El camino hacia la curación total aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro parecía brillante. La batalla para rescatar a Sofía había terminado. Ahora comenzaba el viaje de reconstruir sus vidas y su amor como familia. El agudo timbre del teléfono cortó el tranquilo aire matutino en la casa rural. Ricardo, que estaba preparando el desayuno para la familia, contestó rápidamente, no queriendo molestar a Sofía y a las niñas, que aún dormían. «Señor Álvarez», llegó la voz tensa de Javier. «Diego ha vuelto, y está furioso». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabían que este día llegaría, pero la realidad era más aterradora de lo que habían imaginado. Las siguientes horas trajeron el caos. Diego, utilizando su considerable influencia y recursos, lanzó una agresiva campaña en múltiples frentes. Primero llegaron las acciones legales. Javier volvió a llamar, sonando agotado. Está impugnando la liberación de Sofía, alegando que es un peligro para sí misma y para las niñas.
Está exigiendo una audiencia de emergencia para reconsiderar su custodia. Ricardo apretó los puños, la ira hirviendo en su pecho. No tiene pruebas. Nosotros tenemos toda la documentación que demuestra el fraude. Sí, pero está jugando sucio, explicó Javier. Está presentando videos editados de Sofía en sus peores momentos en la clínica, pintando un cuadro de inestabilidad. Mientras Ricardo digería esta noticia, Antonio, su investigador, irrumpió en la cocina, portátil en mano. «Tienes que ver esto», dijo con gravedad, girando la pantalla hacia Ricardo. En la pantalla, un presentador de noticias con rostro solemne hablaba. Fuentes cercanas a la familia Álvarez afirman que la heredera, Sofía Álvarez, fue secuestrada de una clínica de salud mental por su propio padre, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijas gemelas. Ricardo observó, horrorizado, cómo Diego aparecía en cámara, su expresión una máscara perfecta de preocupación y dolor. «Solo quiero que mi esposa reciba el tratamiento que necesita», dijo, su voz espesa de una falsedad evidente. «Y quiero proteger a mis hijas. No están seguras con alguien en un estado mental tan frágil. Está manipulando a los medios», dijo Antonio, cerrando el video. «Plantando historias, difundiendo rumores. Está tratando de influir en la opinión pública a su favor». Ricardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Había esperado una lucha dura, pero la crueldad y la astucia de Diego lo tomaron por sorpresa. En ese momento, Sofía entró en la cocina, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. «Lo he oído», dijo en voz baja. «Viene a por nosotras, ¿verdad?» Ricardo cruzó la cocina en 3 largas zancadas, envolviendo a Sofía en un abrazo protector. «No dejaré que te vuelva a hacer daño», juró ferozmente, «ni a las niñas». Pero las amenazas seguían acumulándose. Los informes de seguridad indicaban que Diego había contratado investigadores privados para rastrear la ubicación de la familia. Hubo intentos de hackeo en los sistemas de seguridad de la propiedad. Una tarde particularmente tensa, Ricardo recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y amenazante. «Sabemos dónde estáis. Si no devolvéis a Sofía y a las niñas, habrá consecuencias». La seguridad alrededor de la propiedad fue reforzada. Ricardo contrató guardias adicionales e instaló vigilancia de última generación. La casa rural, antes un retiro pacífico, se convirtió en una fortaleza. Sofía, aún frágil por su terrible experiencia, luchaba por mantener la compostura a medida que las amenazas aumentaban. Una noche, Ricardo la encontró sentada en la oscuridad, mirando ansiosamente por la ventana. «¿Y si lo consigue?», susurró con la voz temblorosa. «¿Y si me lleva de vuelta a ese lugar? O peor, ¿y si se lleva a las niñas?». Ricardo se arrodilló a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «No dejaré que eso suceda», dijo con firmeza. «Lucharemos contra él con todo lo que tenemos». Pero la presión continuó aumentando. Las gemelas, sensibles a la tensión que las rodeaba, comenzaron a tener pesadillas. Elena se despertaba gritando, convencida de que el hombre malo venía a por ellas. Lucía se volvió silenciosa y retraída, aferrándose a Sofía como una sombra. El momento de mayor peligro llegó cuando Diego hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Usando sus conexiones, obtuvo una orden judicial temporal que le otorgaba el derecho a visitar a las niñas. «Es una trampa», advirtió Javier por teléfono. «Usará esta oportunidad para intentar llevárselas». Ricardo reunió a la familia en la sala de estar, con el rostro sombrío. «Tenemos que prepararnos», dijo. «Diego estará aquí mañana, supuestamente para ver a las niñas. Pero no podemos confiar en él». Sofía abrazó a sus hijas protectoramente. «No dejaré que se las lleve», dijo, una chispa de su antigua fuerza iluminando sus ojos. Pasaron la noche planeando. Se establecieron rutas de escape. Se idearon códigos secretos con las niñas. El equipo de seguridad se colocó estratégicamente alrededor de la propiedad. A la mañana siguiente, la tensión flotaba en el aire como una nube pesada. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, con el cuerpo rígido de ansiedad, mientras el coche de Diego entraba por las puertas.
Sofía se sentó en el sofá, con Elena y Lucía acurrucadas contra ella. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo en un mensaje silencioso. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. El timbre de la puerta resonó en toda la casa. Ricardo respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta. El momento que todos temían había llegado. Mientras giraba el pomo, Ricardo supo que lo que sucediera en los próximos minutos podría cambiar el destino de su familia para siempre. Pero estaba listo, listo para proteger a quienes amaba, sin importar el costo. La puerta se abrió, revelando a Diego una sonrisa fría en sus labios. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. La oficina de Ricardo estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azul de varias pantallas de ordenador. Durante días había estado inmerso en una investigación frenética, decidido a descubrir el alcance total de la conspiración contra su familia. En esta atmósfera tensa, Antonio irrumpió por la puerta, jadeando y con los ojos muy abiertos. «Ricardo», jadeó, «tienes que ver esto». Ricardo levantó la vista, alarmado por la urgencia en la voz de su investigador de confianza. Antonio colocó una carpeta sobre el escritorio, esparciendo fotografías y documentos. «Hemos estado rastreando los orígenes del dinero de Diego, ¿verdad? Bueno, hemos encontrado algo grande». Ricardo examinó los documentos, su ceño frunciéndose a medida que absorbía la información. Transferencias bancarias, registros de propiedad, correos electrónicos codificados, todo apuntando a un nombre que no había visto en décadas. Elena, susurró, incrédulo. Elena de Córdoba. Antonio asintió sombríamente. Tu antigua novia de la universidad. Y hay más, Ricardo. Ella es la madre de Diego. El mundo pareció girar alrededor de Ricardo. Recuerdos enterrados resurgieron. Elena, la brillante estudiante de económicas con la que había salido brevemente antes de conocer a su difunta esposa. Elena, que desapareció sin dejar rastro después de que rompieran. No tiene sentido, murmuró Ricardo, pasándose una mano por el pelo canoso. ¿Por qué haría ella? Pero a medida que examinaba más documentos, un oscuro cuadro emergió. Los correos electrónicos entre Elena y Diego revelaban un plan meticuloso, de años de elaboración. Un plan de venganza contra Ricardo. «Tenemos que enfrentarlos», dijo Ricardo, su voz cargada de resolución. «Ahora». Horas más tarde, en una sala de conferencias neutral, Ricardo miró a Diego, y por primera vez en décadas, a Elena de Córdoba. El tiempo había sido amable con ella, pero sus ojos brillaban con una frialdad calculadora que no reconoció. Así que comenzó Elena, una sonrisa sardónica jugando en sus labios. «Finalmente lo has descubierto. ¿Te ha llevado más tiempo de lo que esperaba, Ricardo?» Ricardo luchó por mantener la compostura. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué hacer todo esto?» Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos chispeando con una ira largamente contenida. «¿De verdad no lo sabes?» «Me dejaste, Ricardo, embarazada y sola. Construiste tu imperio, tu familia perfecta, mientras yo luchaba por sobrevivir». Sus palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Yo no lo sabía. Nunca me lo dijiste». «Claro que no», explotó Elena. «Habías seguido adelante, ¿no? Casado con tu preciosa esposa, viviendo tu cuento de hadas mientras yo criaba a nuestro hijo sola». Diego, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró entre ellos, la confusión evidente en su rostro. Mamá dijo, con la voz temblorosa, «¿De qué estás hablando?» Elena se volvió hacia su hijo, su expresión suavizándose momentáneamente. «Diego, cariño, Ricardo Álvarez es tu padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo, su rostro una máscara de conmoción e incredulidad. «No», murmuró, sacudiendo la cabeza. Eso no puede ser verdad». Ricardo sintió un torbellino de emociones contradictorias, conmoción, culpa, ira. «Elena», logró decir, con la voz insegura. «Si hubiera sabido». «Ya no importa», interrumpió Elena con frialdad.
Lo que importa es que pasé décadas planeando mi venganza, observándote desde la distancia, esperando el momento perfecto. Se volvió hacia Diego, su tono suavizándose. Te crié para que fueras fuerte, hijo mío, para que tomaras lo que es tuyo por derecho. Diego parecía como si su mundo se estuviera desmoronando. ¿Casarme con Sofía?, murmuró. ¿Todo eso fue planeado? Elena asintió. Cada detalle. Introducirte en la familia, ganarte la confianza de Ricardo. ¿Y luego? Y luego destruir todo lo que construí, terminó Ricardo, la comprensión golpeándolo por fin. Encerrar a Sofía, controlar a las niñas y la empresa, todo parte de tu plan. Elena sonrió, fría y satisfecha. Siempre fuiste brillante para los negocios, Ricardo, pero tan ciego en lo que respecta a las personas. Ricardo sintió el peso de décadas de engaño y manipulación. Miró a Diego, viendo por primera vez no solo al monstruo que atormentó a su familia, sino a un hombre manipulado por una venganza que comenzó antes de que él naciera. Diego dijo suavemente: «Lo siento, por todo. Si hubiera sabido...». Pero Diego se levantó bruscamente, su rostro torcido por la furia y la confusión. «¡No!», gritó. «No intentes jugar al padre ahora. No tienes derecho». Elena sonrió triunfante. «¿Lo ves, Ricardo? Has perdido. Tu imperio, tu familia, todo se desmorona a tu alrededor». Sin embargo, mientras observaba la escena, Ricardo se dio cuenta de algo. La venganza de Elena, por muy elaborada que fuera, tenía un fallo fatal. Subestimó el poder del amor y la verdad. «Te equivocas», Elena dijo, su voz ganando fuerza. «Mi familia es más fuerte de lo que crees, y ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos empezar a sanar». Se volvió hacia Diego, que todavía parecía perdido y furioso. «Hijo», dijo, la palabra sintiéndose extraña pero llena de emoción. «Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quizás podamos construir un futuro juntos, si quieres». Diego dudó, décadas de ira y resentimiento luchando con la repentina revelación de su verdadera paternidad. «Yo necesito tiempo», murmuró finalmente. Elena observó cómo su plan de venganza, cuidadosamente elaborado, se deshacía ante sus ojos. «No seas tonto, Diego», siseó. «Recuerda todo lo que nos hizo, todo lo que sufrimos». Pero Diego se apartó, saliendo de la habitación sin mirar atrás, abandonando a Ricardo y Elena para que se enfrentaran. «Esto no ha terminado», amenazó Elena, sus ojos llameantes de rabia. Ricardo asintió solemnemente. «Tienes razón, no ha terminado. Pero no de la manera que planeaste, Elena. La verdad ha salido a la luz ahora. Y con ella viene la oportunidad de sanar y redimir». Mientras Elena salía furiosa, derrotada, Ricardo sintió un nuevo desafío cernirse sobre él. ¿Cómo le diría a Sofía y a las niñas sobre este giro impactante? ¿Cómo podría reconstruir una familia de las cenizas de décadas de mentiras? Pero por primera vez en meses sintió un atisbo de esperanza. La verdad, por muy dolorosa que fuera, ofrecía un camino hacia la curación, y Ricardo estaba decidido a seguir ese camino, por difícil que fuera. Al salir de la sala de conferencias, hizo una llamada. «Sofía, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber». El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La familia Álvarez lo enfrentaría junta, más fuerte y más unida que nunca. Había pasado un año desde aquella fatídica mañana en la finca de los Álvarez. El otoño teñía de oro y carmesí los árboles del jardín, una metáfora adecuada para la transformación que había sufrido la familia. Ricardo observaba desde la ventana de su despacho cómo Sofía paseaba por el jardín, cogida de la mano de Elena y Lucía. El contraste entre la Sofía de un año atrás, frágil, asustada y sobremedicada, y la mujer fuerte y radiante que era ahora, era sorprendente. «¿Estás segura de que estás lista para esto?», preguntó Ricardo en voz baja, notando la tensión en los hombros de su hija mientras ella miraba hacia la puerta principal. Sofía se volvió hacia él, una feroz determinación brillando en sus ojos. «Más que lista, papá. Es hora de que cerremos este capítulo de una vez por todas».
Juntos caminaron hacia la entrada, sus pasos resonando en el silencio de la mañana. Ricardo notó 2 coches aparcados fuera, el deportivo de Diego y un elegante sedán que reconoció como perteneciente a Elena. La confrontación final estaba a punto de comenzar. Al entrar en el salón, encontraron a Elena y Diego, ambos visiblemente tensos y sorprendidos por la inesperada llegada. «Vaya, vaya», dijo Elena, su tono empalagosamente dulce, sus ojos fríos como el hielo. «Qué desagradable sorpresa». Diego permaneció en silencio, su mirada saltando nerviosamente entre Ricardo y Sofía, una mezcla de culpa, ira y confusión arremolinándose en su expresión. Ricardo dio un paso adelante, con la postura erguida y la voz firme. «Se acabó, Elena. Lo sabemos todo. Tu complot de venganza, la manipulación, cada sórdido detalle de tu conspiración». Elena se echó a reír, un sonido hueco que resonó en la habitación. «¿Y qué piensas hacer al respecto, Ricardo? ¿Exponerlo todo y arriesgar tu preciado imperio? ¿Tu legado?». Fue Sofía quien respondió esta vez, situándose junto a su padre. Aunque su voz había sido débil y vacilante solo meses atrás, ahora sonaba clara y fuerte. «Ya no se trata de imperios o legados, Elena. Se trata de justicia y de proteger a las personas que amamos». Diego finalmente habló, su voz insegura por la confusión. «Sofía, yo no tenía ni idea. Todo lo que mi madre me dijo». «¡Silencio!», siseó Elena a su hijo, con los ojos llameantes. «No te atrevas a flaquear ahora, no cuando estamos tan cerca». Pero ya era demasiado tarde. Las semillas de la duda ya habían sido plantadas en Diego, y años de manipulación comenzaban a desmoronarse. Ricardo vio la oportunidad y la aprovechó. Diego dijo, suavizando su tono: «Sé que esto es difícil de creer, pero tú también eres una víctima aquí. Elena te usó, igual que intentó usarnos a todos nosotros». Elena avanzó, sus ojos peligrosos. «No te atrevas a ponerlo en mi contra. Yo lo crié, lo moldeé para que fuera fuerte, para que tomara lo que es suyo por derecho. Lo moldeaste para que fuera un arma», replicó Sofía, su voz una mezcla de compasión y dolor mientras miraba a Diego. «Pero él es más que eso. Tiene sus propias elecciones, la capacidad de cambiar». La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, cuando, de repente, el sonido de pequeños pasos resonó en el pasillo. Para sorpresa de todos, Elena y Lucía entraron, cogidas de la mano, con expresiones decididas en sus jóvenes rostros. «Mamá, abuelo», dijo Elena, su voz temblorosa pero resuelta. «Lo hemos oído todo. No podíamos quedarnos escondidas mientras nuestra familia estaba en peligro». Sofía se movió instintivamente para proteger a sus hijas, pero Lucía dio un paso adelante, sus grandes ojos fijos en Elena y Diego. «¿Por qué hicisteis daño a nuestra familia?», preguntó, su voz infantil cargada de una sabiduría y madurez que encogió el corazón de todos los adultos. Las familias deberían quererse, no hacerse daño y mentir. El silencio que siguió fue ensordecedor. La inocencia y la verdad cruda en las palabras de Lucía parecieron tocar algo profundo en Diego. Se derrumbó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo lo siento», sollozó, mirando de Sofía a las niñas. Nunca quise. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Mamá siempre dijo». Elena miró a su hijo con una mezcla de desprecio e incredulidad. «Levántate, tonto sentimental», gruñó. «¿No ves que te están manipulando? Todo lo que hicimos fue por ti, por lo que es tuyo por derecho». Pero Diego negó con la cabeza, años de adoctrinamiento finalmente resquebrajándose bajo el peso de la verdad y la culpa. «No, madre. La única que me ha estado manipulando todos estos años eres tú. Yo he hecho cosas terribles, imperdonables». En ese momento, el ulular de las sirenas llenó el aire. Ricardo miró por la ventana y vio varios coches de policía acercándose a la mansión, con las luces parpadeando en la luz de la mañana. «¿Se acabó?», Elena dijo, volviéndose hacia su antigua novia de la universidad con una mezcla de piedad y determinación. «Entregamos todas las pruebas a las autoridades. Cada correo electrónico conspirativo, cada transacción bancaria sospechosa,
cada documento falsificado. No te queda a dónde huir. Elena palideció visiblemente, aunque sus ojos todavía brillaban con una furia casi maníaca. No tienes ni idea de cuánto poder he acumulado a lo largo de los años, Ricardo. Esto no terminará bien para ti ni para tu preciosa familia. Las puertas principales se abrieron de golpe y el inspector Ibáñez entró, seguido de agentes fuertemente armados. Elena de Córdoba, Diego Morales anunció en voz alta: están arrestados por fraude, conspiración, secuestro y múltiples otros cargos. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal. Mientras esposaban a Elena, que gritaba un torrente de amenazas y acusaciones, Diego se levantó lentamente. Miró a Ricardo, luego a Sofía y a las gemelas, con los ojos llenos de remordimiento y vergüenza. «Acepto mi castigo», dijo en voz baja, «y de verdad que lo siento por todo. Sé que las palabras no pueden deshacer lo que he hecho, pero espero que quizás, algún día...» Sofía, en una sorprendente muestra de compasión que dejó a Ricardo asombrado, asintió. «Tu verdadero castigo será vivir con el peso de tus acciones, Diego, pero también hay lugar para la redención y el perdón, si de verdad los buscas». Mientras se llevaban a Diego, que todavía lanzaba miradas arrepentidas hacia ellos, Ricardo se volvió hacia su familia. Sofía abrazó a las gemelas, con lágrimas de alivio y agotamiento brillando en sus ojos. Él se unió a su abrazo, sintiendo cómo el peso de meses de miedo, ira e incertidumbre finalmente se levantaba. El inspector Ibáñez se acercó, su rostro reflejando una mezcla de respeto y simpatía. «Señor Álvarez, señorita Álvarez», dijo en voz baja, «ambos habéis sido increíblemente valientes. Necesitaremos declaraciones detalladas de cada uno de vosotros en los próximos días. El proceso legal puede ser largo y agotador, pero con las pruebas que tenemos y vuestra cooperación, confío en que se hará justicia». Ricardo asintió, sintiéndose simultáneamente agotado y revitalizado. «Gracias, inspector. Estaremos listos para cooperar plenamente. Nuestra familia ya ha sufrido bastante por los secretos y las mentiras». Mientras la policía terminaba la operación, recogiendo pruebas y asegurando la escena, la familia Álvarez permaneció junta en medio del salón. Elena levantó la vista hacia su abuelo, sus grandes ojos curiosos, también pesados por la fatiga. «Abuelo», preguntó en voz baja, «¿qué pasa ahora? ¿Podemos ir a casa?» Ricardo se arrodilló a su altura, ofreciéndole una sonrisa amable. «Ahora, mis queridas», dijo, «empezamos a sanar, juntos. Nuestro hogar no es un lugar, es donde quiera que estemos juntos como familia». Sofía tomó la mano de Ricardo, apretándola suavemente. Sus ojos, una vez nublados por el miedo y la confusión inducida por las drogas, ahora brillaban con claridad y resolución. «Papá», dijo en voz baja, «gracias por no rendirte nunca, por luchar por nosotras cuando yo no podía luchar por mí misma». Ricardo sintió que una oleada de emoción amenazaba con abrumarlo. «Siempre», mi querida, respondió, con la voz ronca. «Siempre lucharé por vosotras». Mientras la familia salía de la mansión, que una vez fue escenario de tanto sufrimiento y traición, Ricardo levantó la vista hacia el brillante cielo de la mañana. El camino por delante sería desafiante, lo sabía. Largos procesos judiciales, dolorosas sesiones de terapia, momentos de duda y miedo. La recuperación de Sofía llevaría tiempo, y las niñas necesitarían un apoyo constante para superar el trauma que habían sufrido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una genuina sensación de esperanza floreciendo en su pecho. La conspiración fue desmantelada, los perpetradores se enfrentaban a la justicia, y su familia, lo que realmente importaba, estaba unida y a salvo. Era un nuevo comienzo. Una oportunidad no solo para reconstruir sus vidas individuales, sino para fortalecer los lazos que los mantenían unidos como familia. Mientras subían al coche, listos para dejar atrás el oscuro pasado, Ricardo se prometió a sí mismo y a ellas que dedicaría cada momento a partir de entonces a asegurarse de que nunca más enfrentaran una prueba así. El amor, la verdad y la justicia habían triunfado sobre la codicia y la venganza,
y con esos pilares construirían un futuro más brillante y seguro. El enfrentamiento final había terminado, pero el viaje de sanación, perdón y redención apenas comenzaba. Y juntos, unidos por el amor y fortalecidos por las pruebas que habían soportado, la familia Álvarez estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Había pasado un año desde aquella fatídica mañana en la mansión de los Álvarez. Las hojas de otoño coloreaban los árboles del jardín de oro y rojo, un recordatorio adecuado de cuánto se había transformado la familia. Ricardo observaba a través de la ventana de su despacho cómo Sofía caminaba de la mano con Elena y Lucía por el exterior. La diferencia entre la Sofía de un año atrás, vulnerable, aterrorizada y medicada, y la mujer segura y vibrante de hoy, era notable. El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Javier, su abogado, entró sosteniendo una carpeta y sonriendo. «Está hecho», Ricardo anunció. «El veredicto final ha llegado. Elena de Córdoba recibió 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Diego, dado su remordimiento y cooperación, obtuvo 10 años con posibilidad de liberación anticipada por buen comportamiento». Ricardo asintió. Una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. ¿Y los demás? ¿Los médicos de la clínica? ¿Los ejecutivos corruptos? Todos condenados. Se ha hecho justicia, amigo mío. Después de que Javier se fuera, Ricardo se volvió a centrar en el jardín. Sofía ahora perseguía a Elena y Lucía, sus risas llevadas por la brisa. Era un sonido que una vez temió no volver a escuchar jamás. La recuperación de Sofía había sido lenta y a veces dolorosa. Semanas de desintoxicación, meses de terapia intensa. Pero su fuerza interior, junto con el apoyo inquebrantable de la familia, la trajo de vuelta. Hace 2 meses, reasumió oficialmente el control del negocio familiar, aportando nueva energía y visión a la empresa. Las gemelas, por su parte, prosperaron de maneras que Ricardo apenas se atrevía a esperar. Con la ayuda de terapeutas especializados y el amor constante de la familia, Elena y Lucía superaron gradualmente su trauma. Hoy eran niñas vivaces y seguras, ansiosas por explorar el mundo. Ricardo bajó las escaleras y salió al exterior, sonriendo al ver a las 3 mujeres más importantes de su vida. «¡Abuelo!», gritó Lucía, corriendo hacia él. «¡Ven a jugar con nosotras!». Riendo, Ricardo se unió a su juego, persiguiendo y siendo perseguido por las gemelas risueñas. Sofía observaba con los ojos brillantes de felicidad. Más tarde, mientras las niñas dormían la siesta en el salón, Ricardo y Sofía se sentaron en el porche, disfrutando de la tarde pacífica. «Papá», comenzó Sofía en voz baja, «he recibido una carta de Diego hoy». Ricardo se enderezó, sorprendido. ¿Qué decía? Sofía sonrió con tristeza. Realmente está intentando cambiar. Está en terapia, tomando clases. Se disculpó de nuevo. Preguntó si algún día, cuando salga, podría intentar reconstruir algún tipo de relación con las niñas. Ricardo guardó silencio por un momento, pensando. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso que el perdón es poderoso, respondió Sofía, contemplando el horizonte. No significa olvidar o excusar lo que pasó, pero nos libera. Y quizás le da a Diego la oportunidad de redención que necesita. Ricardo asintió, sintiendo una oleada de orgullo y admiración por su hija. «Eres más fuerte y más sabia de lo que yo fui nunca, mi querida». Sofía tomó la mano de su padre, apretándola suavemente. «Aprendí del mejor, papá. Tu fuerza y determinación nos salvaron, y tu amor nos ayudó a sanar». Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Inspirada por su propio viaje de sanación, Sofía propuso un nuevo proyecto para la empresa, una fundación dedicada a ayudar a víctimas de abuso y manipulación psicológica. Ricardo no podría haber estado más orgulloso. En una tarde luminosa, toda la familia Álvarez se reunió en el jardín para un picnic. Y mientras Ricardo observaba a Sofía ayudar a las gemelas a hacer coronas de flores, reflexionó sobre las lecciones que habían aprendido durante el último año. La vida podía ser impredecible y cruel a veces, pero el amor de la familia era una fuerza poderosa,
capaz de superar las dificultades más duras y sanar incluso las heridas más profundas. Había aprendido a no dar nada por sentado, a atesorar cada momento con sus seres queridos. ¿En qué piensas, abuelo?, preguntó Elena, colocando una corona de margaritas en su cabeza. Ricardo sonrió, atrayéndola en un abrazo. En lo afortunado que soy de teneros a todas en mi vida. Lucía se unió al abrazo, seguida por Sofía. Por un momento, simplemente se abrazaron, sintiendo el calor y el amor que los unía. ¿Qué tal una foto?, sugirió Sofía, cogiendo su teléfono. Posaron, sonrisas genuinas iluminando sus rostros. Ricardo, con una nieta a cada lado. Sofía detrás de ellos, sus brazos envolviendo al grupo. El clic de la cámara capturó más que una simple imagen. Capturó un momento de pura felicidad, de paz finalmente ganada después de la tormenta. Una familia que se había enfrentado a lo peor y había emergido más fuerte, más unida. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rosa y naranja, Ricardo sintió una oleada de profunda gratitud. Habían pasado por el fuego y habían salido purificados, no rotos. El futuro, una vez tan aterrador e incierto, ahora brillaba con promesa y esperanza. La risa de las niñas resonaba en el jardín de los Álvarez, mezclándose con el canto de los pájaros. Sofía, con los ojos iluminados de alegría, propuso un brindis con vasos de limonada. «Por la familia», dijo, levantando su vaso. «Por el amor que sana, perdona y perdura». «Por la familia», repitieron todos, los vasos tintineando suavemente. Y mientras el crepúsculo se asentaba suavemente sobre la finca de los Álvarez, Ricardo supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, más fuertes, más sabios y unidos por el vínculo inquebrantable del amor familiar.